A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Sí, le habla como siempre su pastor y amigo Sergio Cabello para llevarle como siempre una enseñanza corta en cuanto a tiempo, pero muy grande en significado. Hoy quiero hablar acerca de la parábola de los talentos. Voy a tratar con la ayuda de Dios de dar la explicación que yo entiendo en su contexto. De este pasaje se ha predicado mucho, muchísimo, pero en un alto porcentaje lo sacan de su contexto, lo espiritualizan tanto que tuercen la enseñanza y terminan con una mala aplicación. Y entonces yo voy a tratar con la ayuda de Dios, no es que yo lo sepa todo, sino ajustarme al texto. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer, ajustarme al texto y en su contexto. Lo primero que yo quiero hacer ver es que la parábola de los talentos no es para la iglesia. Pastor, porque usted dice que no es para la iglesia, porque está en el contexto de Mateo 24 y 25. Mateo 24 y 25 es la respuesta a dos preguntas que le hicieron cuatro de sus discípulos, a saber, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Le preguntaron al Señor cuando el Señor le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo que no fuese destruida. Entonces los cuatro apóstoles le preguntaron, Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que tú nos acabas de decir, lo del templo, de la destrucción, ¿y qué señal habrá de tu venida? Fíjese que cuando le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida? Él empieza en Mateo 24 a hablar sobre la destrucción del templo, a hablar sobre los últimos tiempos, las señales de hambre, peste, terremoto, nación contra nación, reino contra reino y termina explicando eso. Cuando llega al versículo 25, al capítulo 25, perdón, pasa a responder la segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del sistema, del fin de todo esto que está ocurriendo acá? Entonces él empieza a responder con la parábola de las 10 vírgenes. Ya ayer subí un video explicándole por qué las 10 vírgenes no eran para la iglesia. Y ahora le voy a explicar después sobre la parábola de los talentos. Entonces Jesús explica sobre la parábola de las 10 vírgenes diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a, y echa el cuento de la parábola de los talentos. Recuerde que la pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque una cosa es venida y otra cosa es rapto, arrebatamiento. Según Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pablo decía, lo que quedemos, seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y juntos saldremos en el aire a recibir al Señor y con Él estaremos por siempre. Para el rapto, para el arrebatamiento, no hay señales. Puede ser hoy mismo, puede ser en este momento, puede ser en media hora. Era tan inminente el pensamiento que tenían los apóstoles que el rapto podía ser en aquel entonces, que Pablo mismo se incluye en el rapto. Dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nosotros, los que queremos, ¿se da cuenta? Él se incluía. Pero para la segunda venida, el Señor en Mateo 24 empezó a dar señales y después que da las señales, entonces habla de la parábola de las 10 vírgenes y de la parábola de los talentos. Quiere decir que ya la iglesia no está acá. Esa es otra enseñanza que se la podemos dar más adelante. Está hablando ahora de lo que va a ocurrir cuando Él venga. Entonces pasa a la parábola de los talentos. Lo primero que quiero aclarar es que los talentos no son dones, no son habilidades, no son destrezas humanas. Los talentos, la parábola que habla acá es de dinero. Si nos ponemos a espiritualizar que los talentos son dones, que los dones hay que usarlos, entonces ya se perdió la esencia de la enseñanza. Ya lo espiritualizamos, ya cualquiera puede pensar lo que quiera pensar y decir lo que quiera decir. Por eso le estoy diciendo que yo me voy a ajustar al texto en su contexto.
Lo primero que hemos demostrado ya por el contexto, que ya la iglesia no está, que hubo rapto y que Jesús está respondiendo en Mateo 24 y 25, cuándo se darán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, no es dones, no es talentos, perdón, no es dones, no es habilidades, es talento. Y ya vamos a ver que era un talento, dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Oiga bien, ¿cuáles fueron los bienes? Vamos a ver. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Me paro acá. Si fueran dones, los dones no se dan de acuerdo a nuestra capacidad. No, los dones, dice la Biblia en Corintios, dice, y a cada uno le fue dado por el Espíritu los dones. O sea, la decisión fue de Dios de darnos un don o varios dones sin ver nuestra capacidad. Y eso lo vemos, que hay gente que mal usa los dones, tuerce la enseñanza con dones, con el don de la enseñanza. Hay profetas que profetizan, tuercen el don de la profecía para su provecho. Hay pastores que tuercen ese don que le dieron de pastorear para sus intereses y se aprovechan del pueblo de Dios, de las ovejas. Así que esto no tiene nada que ver con donde tú es dinero. Ese es el primer punto. Ya lo vamos a ir recalcando a medida que vaya leyendo la parábola de los talentos. Segundo, quiero que usted se ubique para que tenga una idea clara cuánto era un talento. Un talento no era una monedita como se podría pensar. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio uno. Oiga, tengo buenas noticias para que usted se entere. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Tremendo, ¿verdad? Un talento, al menos que le dio el Señor de acá, y no estoy hablando de Jesús, estoy hablando del Señor que le dio a su siervo, le dio un talento. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Y para aquel entonces la paga de un día de trabajo era un denario. Quiere decir que un talento equivaldría a 6.000 días de trabajo. ¿Sabe cuántos años son 6.000 días de trabajo? Redondeándolo a 360 días por año, serían 16 años y medio. O sea, no era poco lo que le dieron a ese uno. Al que le dieron dos talentos eran 12.000 denarios. 12.000 denarios equivalían a 33 años de trabajo. Mira, era una buena cantidad que le dieron. Y al que le dieron 5 talentos, equivaldría a 30.000 denarios, es decir, 83 años de trabajo. O sea, fue una buena cantidad de dinero, señores, dinero le dieron a cada uno de ellos. Aquí no lo podemos espiritualizar, que si son dones, que si son habilidades, que si son entendimiento, no, son dinero, le dieron dinero a negociar. Y Jesús está diciendo en la parábola que el reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos, es decir, es semejante, es parecido. Le voy a dar un ejemplo, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y le entregó dinero, le entregó sus bienes para que se lo administrasen. A uno le dio un talento que equivaldría a 6.000 denarios, que equivaldría a 16 años y medio de trabajo. A otro le dio 2 denarios, 2 talentos, que equivaldría a 12.000 denarios, que eran aproximadamente 33 años de trabajo. Y a otro le dio 5 talentos, es decir, 30.000 denarios, que equivaldría a 83 años de trabajo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando él le da ese dinero, él se va.
Dice, ya uno 5 talentos, ya otro dos, ya otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, no es de la iglesia. La iglesia no se le dio dones por capacidad, sino porque el Espíritu Santo se lo dio como Él quiere. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Fíjese que si fueran dones, acuérdese, me estoy ajustando al texto en su contexto. Si fueran, como dice la gente, dones, que no usaste bien tu don, que Dios te va a pedir cuenta de tu don. Aquí dice que el que recibió 5 fue y negoció con ellos. Negoció porque era dinero. Si decimos que son talentos, perdón, si decimos que son dones, entonces usted lo que me está diciendo es que yo puedo negociar con mis dones para obtener más dones. Es decir, vamos a suponer que yo tengo el don de profecía y el don de maestro. Entonces yo negocio y entonces ahora tengo el don de ciencia y el don de lenguas. No, eso sería torcer el pasaje, torcer la enseñanza, torcer todo por espiritualizarlo y al final tenemos una enseñanza errada, divorciada de lo que se está enseñando y el problema es que por muy espiritual que suene y por muy lindo y que todos digamos amén, gloria a Dios, aleluya, Dios no está obligado a respaldar nada de lo que no sea su palabra. Ese es el problema, por eso es que hay mucha gente desilusionada, porque gloria a Dios, aleluya, qué bella enseñanza, ahora sé que voy a salir a negociar con los dones y resulta que como no es la palabra como es, no fue lo que Dios quiso decir, Dios no lo respalda y la gente se cansa, se desanima, se desilusiona. Y entonces cuando vienen acá a decirle pastor o profesor o predicador o maestro o apóstol, evangelista o su santidad o su maculaude o arcángel Miguel, entonces en vez de la gente reconocer que enseñó mal, lo que dice no, es que te falta fe, eres un falto de fe, entonces todavía hacen que uno salga aún peor de lo que entró, sencillamente porque se dio una mala enseñanza. Seguimos. Asimismo, el que había recibido dos talentos, ganó también otros dos. ¿Está viendo que está hablando? Se está hablando de dinero, no de habilidad, ¿no? Que yo tengo el don de canto, que yo tengo el don de esto. No, no, qué bueno que lo tenga, qué bueno que tenga todos los dones, pero esto está mal aplicado porque para empezar, no es a la iglesia. Acuérdese, la iglesia ya fue raptada, ya fue arrebatada, ya está en el tribunal de Cristo recibiendo lo que haya a recibir. Después viene las bodas del Cordero, después viene la cena del Cordero, mientras aquí abajo hay juicio. Esto está ocurriendo aquí abajo, en la tierra. Dice el 18, pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire, aquí está muy claro. Yo no escribí este Mateo 25, sépalo. Cuando yo llegué al Señor hace 47, 48 años atrás, ya esto estaba escrito. Y mire cómo dice el 18, pero el que había recibido uno, o sea, un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. El dinero de su Señor, se lo repito, fue y cavó y enterró en la tierra el dinero de su Señor. Mis hermanos, si aquí dice dinero, ¿por qué el predicador entonces habla de dones? ¿Se da cuenta? Y si habla de dinero, así el predicador hable de dones, porque usted dice gloria a Dios cuando dice, ¡ay, gloria a Dios, los dones, los talentos! Porque otra cosa que lleva a la mala aplicación por esta mala interpretación, por querer espiritualizar todo, entonces estamos diciendo que la salvación es por obra. Eso es lo que usted está diciendo si me está hablando que los talentos son los dones y que hay que trabajarlo y que el que acabó fue echado fuera. Entonces quiere decir que el que escondió el supuesto don y que no hizo nada con el don,
se perdió. Y usted sabe que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Porque si esto fuera por salvación, que ya vamos a ver cómo termina la parábola, entonces que tuvo 5 talentos y lo multiplicó, y el que tuvo 2 talentos y lo multiplicó, se podría vanagloriar, porque decían, yo me dieron 5 talentos y yo multipliqué por 5, me gané la salvación. Se da cuenta que es algo bien torcido, bien mal interpretado, bien mal aplicado, y nosotros damos gloria a Dios. Es capaz que muchos ahorita murmuren por lo que yo estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque ya le enseñaron que era dones, que esto era para la iglesia, y que todo el que hable que no es así, falsa doctrina. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y yo acepto correcciones, sí las acepto. Eso sí, conforme a la escritura en su texto y su contexto, tanto en el cercano como en el lejano. Seguimos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y para aquel entonces eso era lo normal, ¿oyó? Eso era lo normal. La gente escondía el dinero. Todavía hay gente vieja que esconde el dinero. Y cuando se habla de que tal medida económica y el país va a hacer esto y aquello y lo otro, entonces la gente no lleva el dinero a ningún lado, sino que lo guarda, porque quieren tener el efectivo. Eso no es nuevo. Aquí el hombre fue y cavó el dinero, escondió el dinero. Mis hermanos, y no lo hago a son de burla. No, yo un tiempo levanto la mano, lo confieso, yo también prediqué esto mal, porque cuando a mí me lo enseñaron mal también. Entonces era una cadena hasta que, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí y usando varias personas, tiempo, muchas cosas, pude entender lo que verdaderamente habla la palabra. Seguimos. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Acuérdese, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Entonces, por eso es que el Señor le dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos, pero antes de irse, le dio dones. Perdón, estoy pegado con los dones yo también. Le dio los talentos a sus siervos para que lo trabajen. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Ahora es que viene el Señor, recuérdese, el reino de los cielos es semejante a, ya se fue el hombre, ahora regresa y arregló cuentas con ellos. Mis hermanos, cuando Jesús venga, que gloria a Dios, aleluya, vamos a venir la iglesia con él, va a venir a pedir cuentas aquí en la tierra. Sépalo, va a venir a pedir cuentas acá en la tierra para después apartar a uno a la izquierda y otro a la derecha para que bendiga a los de la derecha, eche fuera a los de la izquierda y comience el milenio. A eso es que viene el Señor. Ajá. Y llegando al que había recibido 5 talentos, fíjate cómo dice, y arregló cuenta con ellos. En el rapto, que la iglesia no se arregla cuenta. La iglesia es llamada, es raptada. ¿Quién es el que rapta la iglesia? El Señor por medio de su Espíritu Santo, su gran poder. Donde estemos, somos arrebatados. ¡Guau! O sea, no es que usted se preparó. No es que usted digo, voy a salir, estoy listo, ya estoy brincando para cuando vengan. No, unos estarán durmiendo, otros trabajando, otros estudiando, otros caminando, otros comiendo, otros riéndose, otros jugando, etcétera, etcétera. Lo que estemos haciendo, entonces somos raptados, somos arrebatados. La palabra es que, si mal no recuerdo, es al paso. Y ¡guas! Nos fuimos. No fue que escogimos. No, nos llamaron. Pero ahora acá dice, pero después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces ahora viene el Señor a arreglar cuentas acá y los llama. Mira, ven acá, aquí no es que tú te vas y el otro se... No, 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 aquí no hay arrebatamiento, aquí no. Vamos a hablar acá de tu conducta, de qué has hecho con tu vida, de qué has hecho con todo acá en esta tierra, cuál ha sido tu conducta. Seguimos. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor, es decir, para la derecha. Si fuera la iglesia, acuérdense que la salvación no es por obra. Si esto fuera la iglesia, entonces este de 5 talentos podría vanagloriarse porque gané 5, pero no es así. No es así. Esta gente, ahora es que después que pasen al milenio, van a vivir y de ahí es que el Señor va a juzgar después de ellos, con ellos, pero esa es otra enseñanza aparte. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Igualito, igualito. Entra, porque ganaste 2, él podía vanagloriarse si fuera esto para la iglesia, diciendo lo mismo que podía haber dicho el otro. Me dieron 2 y entregué 4, gloria a Dios, por eso es que soy salvo. No, es una mala interpretación, mala aplicación, y por eso nos tienen locos a veces en la iglesia. Y los dones, ¿qué estás haciendo con los dones? Hermano, y nos ponen una carga, un asunto, Dios mío. Y bueno, no voy a seguir hablando de eso. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Me paro acá. Esto lo está diciendo este siervo negligente. Esto, los otros dos no dijeron eso. Los otros dos multiplicaron los talentos, el dinero que le dieron. Este está justificándose y diciendo, no, yo sé que tú eres hombre duro, yo sé que tú eres hombre que cosecha donde no sembraste, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Fíjate que por eso es que mucha gente se enreda, como dice la palabra, con los dichos, se enlaza con los dichos de su boca. Y aquí el amo, el dueño, el señor, lo amarró con sus mismas palabras. Ah, tú dices que yo soy malo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabía que el ciego donde no sembré, no era cierto, porque él le dio a unos 5 talentos, tenía derecho a recoger, había sembrado. Él le dio a otros 2 talentos, sí sembró, tenía derecho a recoger, no era perverso. Y a este le dio uno, pero como este no trabajó, se excusó. Yo sé que tú eres hombre duro, malo, perverso, que siembra donde no recogiste, donde no sembraste. Entonces él le echa el cuento. Siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Usted tiene que haber hecho algo con lo mío. Eso es lo que Dios va a hablar con la gente cuando Él venga en Jesucristo. Hiciste con tu vida. ¿Cómo fue tu comportamiento? Tú dices que yo soy malo, pero te di la vida, te di años de vida, te di tiempo, te di todo por acá. ¿Cómo te comportaste tú? Pero no a la iglesia, hermano. No a la iglesia. Ya a la iglesia estamos gozándonos por allá arriba. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese cómo termina. Y al siervo inútil, entonces lo llama inútil. Inútil. ¿Qué es algo inútil? Algo que no sirve. Mira, esto no tiene ninguna inutilidad. Esto me es inútil. ¿Para qué yo quiero esto? Esto es inútil. ¿Se da cuenta? Entonces, el siervo inútil que no hizo nada por lo que le dieron, por lo que tenía, con los talentos, dice, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
El problema es que nos paramos ahí y no seguimos leyendo. Pero yo le voy a leer el versículo que sigue y con esto estoy terminando. Porque en el original ni hay punto, ni hay coma, ni hay punto y coma, ni hay punto y seguido, ni hay punto y aparte. Eso era dele para adelante y dele para adelante. Oh, que Dios bendiga a los traductores. Pero entonces mire lo que dice el versículo que sigue. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se da cuenta, mis hermanos, que no es de rapto. Ya el rapto ocurrió, ya el arrebatamiento ocurrió. Es la venida, porque está respondiendo Mateo 24 y Mateo 25. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, después que habla de la parábola de las 10 vírgenes, que habla de la parábola de los talentos, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, le dio dos ejemplos, la parábola de las 10 vírgenes, que tampoco es de la iglesia, la parábola de los talentos, que le estoy demostrando que no es para la iglesia, entonces con esos dos ejemplos, él dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Bueno, ya no voy a seguir hablando, dice, y apartará los unos de los otros, como parte el pastor a la oveja, a los cabritos, y pondrá a la derecha y a la izquierda, Eso lo voy a, esa es la próxima enseñanza que voy a dar con la ayuda de Dios. Pero quiero decirle, después que habla de la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Bueno, mis hermanos, espero que esta palabra haya sido de edificación, que le haya abierto el entendimiento, que haya podido tener una luz, comprensión, que lo que nos han enseñado, porque a mí me lo enseñaron y yo lo confieso, yo lo enseñé hasta que Dios tuvo misericordia de mí y pude entender, que usted también pueda entender ahora y decir, verdad. Estoy tratando de ser lo más sencillo, lo más humilde, lo más práctico posible, sin ninguna altivez, ni arrogancia, ni vanagloria, para llevar una palabra que usted pueda recibirla con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted tiene alguna pregunta al respecto, me la puede hacer al privado, a mi correo electrónico, Sergio Cabello 50, ese 50 es número 50, Sergio Cabello 50, @hotmail.com. También puede dejar un comentario en esta plataforma, muy respetuosamente, y asimismo se la vamos a responder. Si esto fue de edificación, puede darle like y puede compartirla. Si no le parece que fue de edificación, pues no la comparta y mucho menos le dé like. Pero le seguimos amando a todos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Paz, salud y bendiciones. Recuerde, les habló su pastor y amigo Sergio Cabello y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.